Yo quiero agradecer sinceramente a la Asociación Nacional de Consejeras y Consejeros de Protección de Venezuela, a Lili Torres, su presidenta. Siempre nos encontramos en los momentos buenos, en los regulares y también en los malos. Y siempre estamos para seguir adelante, los no tan buenos. Por supuesto a UNICEF, que es como mi casa de siempre. Y a las consejeras y a los consejeros, porque sin ellos no es posible que ninguno de nosotros estuviera aquí, ni siquiera la idea de conversar sobre estos temas. Miren, yo me sentí tentado y yo quiero comenzar con esto, me sentí muy tentado, esta es mi presentación, donde tengo la partida. Yo me sentí muy tentado por esto, de la pregunta que hizo el compañero acerca de los procesos diferenciados para delitos de violencia de género cuando se trata de un hombre y cuando se trata de una mujer. Yo creo que la respuesta que han dado las compañeras es sumamente correcta, pero además tiene esa respuesta, y ustedes me disculpan que no tiene, al parecer, nada que ver con mi tema, pero sí tiene mucho que ver. La respuesta más adecuada la ha dado la Corte Europea de Derechos Humanos, que después la Corte Interamericana de Derechos Humanos la ha copiado, la ha referido y constituye una jurisprudencia internacional para Europa y para América. Es la gran dicotomía, yo le llamo tricotomía, no sé si esa palabra existe, es la gran dicotomía entre justicia, igualdad y equidad, que son en la dimensión de la perspectiva de género y del enfoque de derechos, son tres nociones totalmente distintas. No es igual el tratamiento igual que debemos dar a personas o grupos de seres humanos o grupos de población iguales. Estamos hablando de justicia. El tratamiento diferenciado o simplemente diferenciado, cuando estamos entre grupos cuyas situaciones adversas o negativas a derechos son poco diferenciadas frente a otros grupos humanos, que cuando estamos frente a grupos que son absolutamente diferenciados en la negación o en el cumplimiento de derechos. Tenemos grandes grupos a quienes se les cumplen derechos y grandes grupos a quienes no se les cumplen derechos. Y allí es donde el rol de la justicia no es importante. Ahí es donde el rol de la equidad trasciende incluso al de la justicia y al de la igualdad. Yo les invito, perdonen que les invite y me haga propaganda, yo tengo un video de 10 minutos en YouTube, en un espacio que se llama La Cátedra de Yuri Weiss, en donde además hay un curso completo de protección integral, y yo les invito a que allí veamos en detalle la disposición de la Corte Interamericana. Hay un espacio que se llama La igualdad en menos de 10 minutos, y la dimensión de la igualdad y la equidad en menos de 10 minutos, y allí se van a dar cuenta un poco de por qué históricamente se dio esta decisión y cómo, con casos prácticos de la vida diaria, esta decisión tiene mucho que ver con las niñas, especialmente con las niñas y con las mujeres. Bueno, por otro lado, ahora sí, comiencen a contar tiempo, por favor. Yo acostumbro a hablar mucho, y esta vez me dije que una tentación para no hablar tanto es no hacer tantas láminas. Entonces, por primera vez no hago 35 láminas, 40 láminas, sino que hago 12. ¿No? Entonces, yo no voy a hacer 12, contando despedida y contando portada y todo, 12 láminas. Pero resulta que después que mi amiga Lili Torres y yo conversamos, y yo le digo, bueno, mira, el título puede ser una cosa así como la que ustedes ven allí: el carácter taxativo y las circunstancias no enunciativas en las medidas de protección. Yo después, casi que cuando ya habían hecho el programa y todo, yo me arrepentí, porque dije, el nivel técnico que tiene esta cosa es que casi nadie la entiende. Es decir, ni yo mismo de pronto decía, ¿qué título le di yo a esta cosa, no?
Sin embargo, es muy importante que al finalizar podamos expresar entre nosotros, yo sé que no hay ciclo de preguntas y respuestas, si realmente entendimos, los que no somos abogados, o los que no son, dije no somos, ya me siento que no soy, los que no son abogados y abogadas, ¿qué entendimos por esto? Vean ustedes que allí hay dos nociones, el carácter taxativo es una, y las circunstancias no enunciativas es otra. Yo los inicio con esto, porque si yo simplemente anuncio el título, y a lo mejor ustedes lo vieron en el programa y dijeron, bueno, este tipo debe hablar chino, o debe haber aprendido en la China, o lo que sea, pero esto no lo entendemos. La primera noción que debemos tener es que vamos a hablar de dos cosas que tienen que ver con la medida de protección, pero son dos, no es una. Son dos cosas que tienen que ver con la medida de protección y que ustedes en la práctica, y que los abogados y abogadas, y sobre todo los jueces y jueces en la práctica, los jueces y las juezas, la llaman de otro nombre. Le ponen otro nombre, que yo no voy a mencionar. Porque yo, primero, no estoy de acuerdo con ese otro nombre. Lo voy a mencionar después que logremos entender qué es esto que yo quiero decir. Y en segundo lugar, porque ese otro nombre no existe para los órganos administrativos. Si ustedes quieren, ya pueden ir pensando cuál es ese otro nombre, pero no me lo digan. Pero ese otro nombre no existe para los órganos administrativos, sino para los órganos judiciales. En cuanto al contenido, fíjense, allí las primeras 5 cosas que están desde la derecha hacia abajo, desde la parte derecha hacia abajo, es redundar más sobre lo mismo. Pero, insisto, si nosotros no hablamos de estas 5 cosas, nosotros no vamos a entender las otras 5. O sea, si no volvemos a internalizar la definición de una medida de protección, ¿por qué se dicta una medida de protección? ¿Para qué se dicta una medida de protección? ¿Y cuál es su definición legal hasta su alcance? No vamos a poder entender el resto de lo que queremos decir con aquello de las medidas tasadas por el carácter taxativo y las medidas no, o circunstancias no enunciativas en la protección, de tal manera que nosotros vamos a hacer lo que podríamos decir, se puede llamar un repaso de estas cosas, dando una mirada un poco crítica con nuestra propia actividad, autocrítica se puede decir, con nuestra propia actividad, y desde un nivel puramente técnico. O sea, yo no vengo aquí a otra cosa, sino a tratar de mostrar un conocimiento comparado con una práctica, pero al fin y al cabo un conocimiento técnico. Entonces no se me pida a mí que de pronto yo comience a meter un chisme de algo que me pasó en un consejo de protección y esto. No, yo no vengo aquí a eso. Yo vengo aquí a tratar de que algunos aspectos técnicos que están en la ley y que a veces en la práctica nosotros los abogados, los que litigan, los que presionan a los consejos de protección, ¿verdad? O los consejos de protección, sin poner ejemplos específicos, ¿verdad? Podemos tener un poco oscuro, podemos no entender muy bien. Y para ello, a mi manera de ver, es importante tomar la medida de protección en su nivel, en su conocimiento más claro, que no es otra cosa que un mandato, es una orden. Es una orden que se da. Y esa orden, podemos estar de acuerdo con ella o no, pero es una orden, es un mandato que comienza a tener ejecutoriedad administrativa, bien desde el momento en que se dicta, o bien desde el momento en que, como parte de sus funciones, el consejero de protección o los consejeros de protección la hacen ejecutar. Es decir, que no solo se rige por los principios que están a partir del 284 de la LOGMA, que son los principios de todos los procedimientos administrativos que corresponden a los consejos de derecho, a las defensorías y a los consejos municipales. Esos principios corresponden a todos los procedimientos administrativos, no son privilegio de los consejos de protección nada más, sino que esta orden también se rige
por los principios de ejecución de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que son principios generales para todo acto administrativo. Y por tanto, los actos administrativos se ejecutan per se a menos que exista un recurso que logre paralizarlo. Un recurso judicial o un recurso administrativo que logre suspender los efectos de aplicación inmediata del acto administrativo. Y esto lo digo para entender mejor el concepto, y esto lo digo porque pareciera que a veces desconfiamos de la fuerza de ejecución que tienen nuestras decisiones, incluso valiéndose de la autoridad pública. No quiero decir de la policía, pero es la policía. No quiero decir la Guardia Nacional, pero es la Guardia Nacional, ¿verdad? Incluso valiéndose de la autoridad pública. Y no solamente estoy releyendo a la LOMNA, estoy releyendo a la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, en donde las decisiones administrativas se hacen ejecutar, incluso con auxilio de la fuerza pública. Entonces, no podemos entender esto como una simple decisión. Sé que muchos me van a criticar por decir esto, como una sencilla decisión administrativa, sino como una orden que es de obligatorio cumplimiento, en principio para quien la dicta, incluso, y por tanto debe hacerla ejecutar, ¿verdad? Y para aquellos contra quien se dicta la orden, de obligatorio e incluso de coercitivo cumplimiento, agotados como sean los lapsos para los recursos administrativos que da especialmente la Ley Orgánica de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, entendemos, primero, es un mandato. Segundo, puede ser administrativo o judicial. Y aquí estamos en la primera cosa, que el concepto técnico, no el legal, de la medida de protección nos trae a nosotros como asunto de interés. Nosotros mandamos en lo administrativo como consejero de protección, pero nosotros no podemos inmiscuirnos en las decisiones judiciales como consejeros de protección. Por el propio orden de la estructura orgánica de los poderes que tiene la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y nos puede doler, o no nos puede doler, que un tribunal tome una decisión distinta a la que tomamos nosotros en el Consejo de Protección, pero es un tribunal de protección. Y nosotros no podemos invadir el ámbito de competencia que tiene un tribunal de protección. Si estamos en desacuerdo, eso es otra cosa. Si los jueces hacen desastre, eso es otra cosa. Si son buenos, malos o regulares, eso es otra cosa. Pero nosotros no podemos invadir eso. Y ahí viene el segundo asunto. ¿Dónde se ejecuta esta orden? Bueno, en programas, acciones o abstenciones de personas naturales o jurídicas. Ya eso lo sabemos. Mientras que la definición legal, yo no voy a volver sobre ella, es la que está en el artículo 125, solo que esta definición legal nos hace a nosotros decir, bueno, ¿quiénes dictan la medida? ¿Quiénes la dictan? Los consejos de protección o los jueces. Y ya vamos a ver cómo esto tiene importancia sobre aquel dilema de qué significa el título de esta presentación y por qué se dicta. ¿Por qué se ha dictado esa medida? Porque se supone que nosotros hemos hecho un análisis, que ya veremos más adelante, de causa a efecto en la situación que presenta un niño o una niña o un adolescente o una adolescente individualmente considerado. Eso nos lleva a entonces preguntarnos, primero, que el contenido, ¿cuál es el contenido de esa medida de protección? Atención de casos individuales o de casos de pequeños grupos de niños o niñas que sean fácilmente determinables para no entrar en la invasión del recurso judicial, que ahora vamos a delimitar, del recurso judicial de protección. Es decir, cuando son fácilmente determinables, es cuando pertenecen a una categoría específica que les une como sujetos. Los hijos de Yuri Guay están siendo maltratados en una casa, en la calle tal, en la dirección tal, son 3. Yo no voy a dictar, a menos que haya circunstancias particulares en alguno de ellos que sea discapacitado, por ejemplo, no voy a dictar 3 medidas en 3 expedientes distintos, sino que voy a dictar en un caso individualmente considerado porque los puedo agrupar y determinar fácilmente.
Eso lo saben ustedes mejor que yo. El estudio socioeconómico de la familia y de los conflictos sociales que dan origen a la medida. Miren, la medida de protección es una medida de derecho. No es otra cosa que un análisis del derecho violado y la solución que nosotros creemos, respetando todos los principios de la protección integral, entre ellos el que ya vieron magistralmente con María Gracia Moray, del interés superior del niño, pero la decisión es de derecho, es para restituir derechos, y por tanto la decisión debe estar orientada y debe ser lo suficientemente idónea o capaz de restituir un derecho, porque si no, no es una medida de protección, si no es una galantería que se nos ocurrió a nosotros. Concha, el niñito está en la calle con dependencia de sustancias psicotrópicas, yo creo que masticar chicle le va a servir, cómprele chicle. Eso no es una solución de derecho. Sí, porque a mí me han dicho, que los vecinos me han dicho que había un muchacho que tenía ese mismo problema de dependencia y masticaba chicle y se le quitó. Por la ansiedad se le quitó la ansiedad. No, eso no es una solución de derecho. Las soluciones de derecho tienen que ver con el derecho vulnerado o con el derecho, y tiene que tener, o con el derecho amenazado, y tiene que tener la capacidad, esa solución, de hacer desaparecer de la vida del niño aquellos obstáculos o aquellas situaciones que generaron la vulneración de derechos. Si mi decisión no tiene esa capacidad, mi decisión no tiene el nombre de medida de protección. Es medida de otra cosa, pero no protege a nadie. Y en el menor tiempo posible. Bueno, se interrelacionan, ya lo dijimos, con programas y políticas. Y sobre eso es bueno que nosotros revisemos tanto el 124, que define qué son las políticas públicas, como el 120 de la ley, pero atendiendo siempre a que, ojalá yo sueño con esto, a que no debería existir ningún análisis causal de la situación por la que atraviesa un niño o niña que llega a nuestra obligación de protegerlo, que no analice qué pasa con la política pública para ese niño. Es que a ese niño, ¿por qué está desnutrido? Porque la mamá y el papá son unos malvados. Ya va, la mamá y el papá son unos malvados. Porque no tienen trabajo, son malvados. Porque no han conseguido empleo, son malvados. Pero dictamos la medida contra el nivel intermedio de la causa que ha llevado al niño a esa situación. Y no dictamos la medida contra las causas estructurales, es decir, para hacer desaparecer las causas estructurales que llevan a ese niño a estar desnutrido, a estar dependiendo de sustancias, a estar violentado, porque allí indudablemente en esa familia pueden haber carencias educativas, culturales, formativas, porque, qué sé yo, el municipio X nunca ha discutido una política de niñez, porque en ese municipio X no existe un consejo de derechos que eleve una política de niñez a la discusión presupuestaria de los legisladores municipales. Estoy dando ejemplos que pueden repetirse en 365 municipios o no. A lo mejor yo estoy diciendo una cosa que no es así, pero es muy posible que ningún consejo de derechos haya discutido desde hace más o menos unos 15 años, ¿verdad?, el presupuesto junto a los legisladores, para que los consejeros de protección no tengan que tratar de suplir lo que un consejo de derechos tiene que hacer. Entonces, nuestro análisis. Si nosotros logramos detectar la causa, no la más próxima al niño o a la niña, si nosotros logramos detectar la causa estructural que está en las políticas públicas que el Estado, de acuerdo al 120, al 124, en concordancia con el 5, el 4, perdón, de la LOGNA, son las obligaciones y responsabilidad del Estado, si nosotros logramos identificar esa causa junto a las demás, porque también hay unas causas intermedias, también los que estamos a los lados de los niños también somos causa, ¿verdad? A lo mejor indirecta, a lo mejor directa, pero también somos causa, y junto a las causas finales, que corresponden al grupo de pares de los niños con quien se desenvuelve normalmente el niño o la niña, y al propio niño, que por lo general tiene una conducta contraria a sus propios derechos, que pudiera tener una... Después de hecho esos tres análisis, nuestra medida tiene que tener la capacidad, con derechos, con los 4 grupos de derechos, o con uno de los 4, depende de la situación, tiene que tener la capacidad de regresar la situación
para que desaparezcan las causas que han generado la vulneración de derechos, es decir, para que desaparezcan la estructural, la intermedia y la final. Si nuestra medida no tiene esa capacidad, les repito, es cualquier cosa menos una medida. ¿Cuál es el alcance, pues, de acuerdo a todo esto? Solo resumen de lo que hemos dicho. Constituyen un mandato administrativo o judicial, estamos claros. Ya van a ver la relación que tiene con lo que al final vamos a hablar. Imponen obligaciones de hacer o de dejar de hacer. Mandan a que se haga algo o prohíben que se haga algo que está vulnerando derechos. Eso es, por eso es un mandato. Te ordeno que hagas tal cosa o que dejes de hacer tal cosa, porque de lo que hagas va a depender que al niño se le restituya el derecho o cese la amenaza. Son prestaciones entonces de carácter, aquellas que llama Luigi Ferrajoli, yo no sé por qué yo lo cito tanto y a mí me encanta citarlo, llama no solo derechos, porque por derechos entendemos nosotros el qué. ¿Qué es lo que se le debe cumplir a un niño, niña o adolescente? El qué es, por ejemplo, derecho a la educación. El qué es, por ejemplo, derecho a permanencia en el proceso educativo. El qué es, por ejemplo, calidad en la educación. Eso es el qué. El asunto es el cómo. Y no debemos confundir que nosotros somos parte del cómo, los consejeros de protección. El cómo son las garantías, son los mecanismos. Para el cumplir el qué, deben existir unos mecanismos que son el cómo. Muchas veces los abogados y abogadas hablamos de derechos y garantías sin delimitar entre unos y otros. Derechos es una cosa, es la condición subjetiva que se le reconoce a un ser humano o a un grupo poblacional de seres humanos. Los derechos de las mujeres, los derechos de las y los indígenas, los derechos de los niños, ese es el qué. El derecho a la educación, el derecho a un debido proceso, etc. El cómo son los mecanismos y nosotros somos parte del cómo. Nosotros somos garantistas en la restitución o en hacer cesar las amenazas. Bueno, eso persigue la restitución de derechos o garantías individualmente considerados o la preservación de los mismos en el caso que están siendo amenazados. Son multívocas. Una sola medida puede no bastarse. Dentro de un mismo caso podemos dictar 2, 3, 4, 5 medidas. Prohibición de maltratar, formación para los maltratadores, separación del maltratador, etcétera, 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 etcétera. Eso significa el carácter multívoco o simultáneo, sucesivo, del que habla el 130 y 131 de la LOMNA. La delimitación, no confundir entonces, cuando se trata de derechos colectivos o difusos, creo que aquí no hay que detenerse mucho. Sino no confundir, nuestra actividad está dirigida a derechos individualmente considerados. Cuidado, nos estamos metiendo en dictar una medida de protección para una escuela entera. Cuidado, porque estamos, yo aquí voy a recordar algo, yo no tengo por qué amenazar, porque yo no tengo ni cargo público para estar amenazando, ni nada de nada, pero yo recuerdo que la usurpación de funciones es un delito penal, solamente recuerdo eso. Y si nosotros comenzamos a usurpar funciones que corresponden al Poder Judicial y empezamos a dictar medidas de protección que son verdaderas acciones de protección, bueno, estamos en un problema, porque seguramente alguna vez va a llegar un jury white por ahí y va a decir, mire, eso es un delito penal, y lo van a odiar para toda la vida, pero él va a seguir diciendo, eso es un delito porque la usurpación de funciones es un delito, ¿verdad? Entonces fíjense, aquí llegamos al asunto. Cuando hablamos del tipo de medidas, que estaba ya en el índice, cuando hablamos del tipo de medidas, yo me he permitido, y tiene que ver con el título de esta presentación, yo me he permitido clasificarlas en medidas en sentido propio o en sentido estricto y medidas en sentido amplio, para poder entender hasta dónde llegan nuestras funciones y cómo vamos a hacer nosotros las cosas, ¿verdad? No a partir de ahora, cómo tenemos que hacerlas. Hay una alta movilidad en los consejeros de protección y cómo tenemos que hacerlas para formarnos, a veces autoformarnos en materia de protección individual, que es protección especial. Entonces tenemos dos grandes grupos de medidas en la ley. Más adelante vamos a ver dónde están esos grupos y cómo se las podemos dictar. Las en sentido estricto, que son enunciativas y que están absolutamente tasadas por la ley. O
son las que están todas enunciadas, incluyendo las judiciales, ¿verdad? Colocación en una entidad de atención, colocación familiar o adopción, incluyendo las judiciales. Todas las que están en el 126, nosotros las vamos a llamar medidas enunciativas. En sentido estricto, son las medidas de protección por excelencia. Las otras son medidas en sentido amplio y se dan de dos formas. Son no enunciativas porque la ley no nos enuncia. El Consejo de Protección dictará una medida de inclusión escolar o de inscripción en matrícula. No nos dice eso. Por eso son no enunciativas. Son no enunciativas. Y esas no enunciativas se dividen en dos, a su vez. En aquellas que corresponden a otras circunstancias que siguen siendo planetarias, no son de Marte ni de Júpiter, aunque diga otras circunstancias pertenecen a este planeta, esas circunstancias, ¿verdad? Y ya vamos a ver una cosa que pasó en la reforma del 2007 sobre ese hecho de otras circunstancias, porque es necesario traerla a colación, esa cosa que pasó, para entender cuál es el origen de estas medidas no enunciativas en otras circunstancias. Es necesario para poder entender cuál era el propósito, y lo dice la exposición de motivos y el diario de debate de la primera LOMNA de 1998, cuando se aprobó, 2000 cuando entró en vigencia. Lo dice el diario de debate y lo dice la exposición de motivos. Vamos a ver por qué esas otras circunstancias tienen una historia deformada y a veces tirada al abismo a partir de la reforma del 2007. Y las medidas provisionales de carácter inmediato. Entonces, las no enunciativas son de dos formas o de dos tipos a su vez. Bueno, sobre las medidas en sentido estricto yo creo que no hay mayor discusión, solamente mostrarlas allí. Son las que, digamos, por excelencia debe dictar un consejero o un consejo de protección, como grupo colegiado, como instancia colegiada, ¿verdad? Una instancia colegiada de protección. Entonces, vean ustedes alguna vez han dictado la inclusión del niño en varios programas del 124. Alguna vez han dictado una orden de tratamiento médico. Pero la han dictado por intuición a lo mejor, porque ven las situaciones, hay que motivar la situación, y porque la situación vulnera derechos. Y en razón, y a qué causa corresponde esa situación. Y en razón de ello, cómo mi decisión va a hacer desaparecer, porque si no, no tienen cómo evaluar después la decisión que tomó, va a hacer desaparecer el obstáculo o la situación que vulneró derecho. Solamente agregar sobre eso, porque es un artículo que ustedes lo trajinan todos los días, y entramos en las medidas en sentido amplio. Y aquí yo voy a contar una historia. El artículo 126, actualmente 126, dice: se podrá aplicar otras medidas de protección si la particular naturaleza de la situación la hace idónea a la preservación o restitución del derecho. Debería estar esto en rojo, se me olvidó. Dentro de los límites de competencia del Consejo de Protección de Niños y Adolescentes que las imponga. ¿Nos acordamos del delito penal? Sí. ¿Nos acordamos de la usurpación de funciones? Sí. Bueno, por eso dice, para evitar la usurpación de funciones, dice, dentro de los límites de la competencia. Luego, el 296, estos son los dos tipos de medidas no enunciativas. Aquellas son las taxativas o enunciativas, y estas son las no enunciativas, que se refiere a una especie de medidas provisionales de carácter inmediato, así lo dice. Medidas provisionales de carácter inmediato, que están en el 296. Y establece, dentro de las 24 horas, esto es lo que la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y los administrativistas, que yo no lo soy, y los constitucionalistas, que yo no lo soy, ¿verdad?, llaman el procedimiento administrativo sumario. Que son abogados aquí, deben saber que el procedimiento administrativo sumario tiene pocas comprobaciones, ¿verdad? Y con unas pequeñas comprobaciones se pueden dictar determinadas medidas. Dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento del hecho,
el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes competente constatará la situación. Fíjense, constatará. La primera orden que nos da la norma dentro de su estructura es el verbo constatar. Yo no constato la situación porque me venga un denunciante y se me siente ahí y me diga: tú sabes que el niño lo tiene la mamá totalmente encerrado hace 3 días y no se le da comida, los vecinos le pasan la comida por la ventana y no sé qué. Y usted dice: voy a dictar una medida de emergencia. 296. Constatar la situación, inspección ocular administrativa. Voy, miro, veo que me están diciendo la verdad, dejo constancia. Vean, de ser posible escuchar a las partes involucradas. Ah, espérate, que me está mencionando a la señora mamá que lo debe encerrar hace 3 días. ¿Dónde vive la señora? ¿Dónde trabaja? ¿Es que está casi la suegra? ¿Que está hacia la cuñada o está chismeando con la vecina? Pero yo la voy a ubicar dentro de esas 24 horas. O está hospitalizada. Exacto. No se sabe. O a lo mejor la encerraron para que esos 3 días los niños estuvieran solos. Yo no sé, pero yo debo buscar todos los medios. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el expediente yo tengo que dejar constancia de todo eso. No es así tan sencillo que yo llegué, me vino, me denunció y ya, pues, esto es insuficiente, ya es verdad. Tráiganse ese niño y llévenselo directo a un abrigo. O entréguenselo al papá, porque el papá es el que está denunciando. Porque es que, bueno, mejor no hablen. Y utiliza el elemento urgencia. Si la urgencia del caso lo requiere. ¿Qué significa la urgencia del caso? Que yo no pueda resolverlo de otra manera, sino dentro de esas 24 horas, y no habiendo el procedimiento administrativo ordinario que está desde el 294 en adelante, con los principios del 284 en adelante. Eso es lo que se llama urgencia. Pero eso no quiere decir, además, que con eso, porque es que lo he visto, y es que mejor que no hablo, es que lo he visto, con eso termina el caso y lo paso al tribunal. Este es el inicio de un procedimiento sumario que después pasa a ordinario, señores. Yo inicié este procedimiento, dicto la medida y hago después aquellas notificaciones que no pude, porque la ley dice, si no las pude hacer, las puedo hacer después, porque la urgencia me dijo, el niñito se está muriendo de hambre, yo lo constaté, que se está muriendo de hambre ahí en el lugar. Tienen 3 días, los vecinos le pasan la comida, es cierto. Declaré a 3, 4, 5 vecinos, es totalmente cierto. Como yo no puedo darme el lujo de esperar a notificar, a conseguir a la mamá, al tío, a la abuela, a quien sea, yo dicto la medida, el procedimiento continúa. Esta es una medida provisional, temporal, y solo por la urgencia. Y aquí viene la historia. El 296, pre-2007, o sea, pre-reforma, no decía esto. El 296, ustedes se dan el gustazo de buscarlo. Y además estaba motivado, en la exposición de motivos se explicaba por qué nació el 296. El 296 nació porque se consideró que existían 4 derechos que eran los que motivaban la urgencia. Solo 4 eran los que motivaban la urgencia: vida, salud, educación, integridad física y mental, que en decisiones de las fechas, antes del 2000, antes de la reforma, antes del 2007, se dijo que entraba la integridad sexual también. Dentro de la integridad física, en el concepto bien correcto, entraba la integridad sexual. Y esa fue la razón de ser del 296. No esta, que después alguna mano peluda, que nunca nos enteramos. Nos enteramos después que la reforma salió, ¿verdad? Metió la mano y mochó, ¡pum! Este párrafo que está al final yo lo voy a quitar completo y lo voy a dejar para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero la historia hay que saberla, porque su motivación real, su motivación legislativa, lo que llaman la ideología del legislador, la llamamos en la universidad, la ideología del legislador fue esa, originalmente fue esa. Ahora, fíjense, ¿cuáles son esas otras circunstancias?
¿Y cómo podemos dictar esas medidas? Uno, yo sé que estamos apremiando con el tiempo, ya yo voy a terminar. Son 4 elementos que debemos considerar para podernos meter en ese berenjenal de la parte final del 126, ¿verdad? Que son las no enunciativas y las de emergencia o urgencia del 296. Primero, la naturaleza de la situación está limitada exclusivamente a aquellas situaciones que se identifiquen y debo hacer el análisis situacional. ¿Cómo hago el análisis situacional si no constato la situación? El análisis situacional y causal con una vulneración de derechos individualmente considerados. Es decir, yo puedo dictar otras medidas, como dice la parte final del 126, siempre y cuando estén dirigidas a restituir derechos, pero solo cuando constituyen una vulneración de derechos. Si esa cosa constituye una institución familiar, en la que el papá o la mamá me viene a decir a mí que lo que pasa es que el niño está mal atendido, se baña cada 3 días, hasta piojos ha tenido, que no sé qué, y agarro yo discutiendo esa institución familiar, atendiendo a lo que es una institución familiar, que es la responsabilidad de crianza y el régimen de convivencia derivado del ejercicio de la patria potestad. Yo agarro y tomo y dicto una medida de la parte final del 126 y le quito el niño a la mamá y se lo doy al papá porque el niño tiene piojo, porque la mamá es culpable porque no lo baña. Ha pasado, ¿verdad? Ha pasado. ¿Qué estoy haciendo? Hay una situación de vulneración de derechos que corresponde a una institución familiar totalmente distinta. Preservar derechos. La decisión solo está dirigida a preservar derechos y siempre y cuando sea competente, que es el tercer elemento. Si los 2 anteriores no existen, no importa que yo sea competente, de todas maneras yo no voy a conocer. Y si los 2 anteriores existen, pero yo no soy el competente de acuerdo al 160 de la LOGNA, ¿verdad? Y en concordancia con el 125 que define la medida de protección y con el 158 que establece los objetivos de que tiene el Consejo de Protección, con el uso de estos 3 artículos donde están realmente mis funciones, competencia y fines de la medida y del Consejo de Protección, yo digo, soy competente. Pero además voy a preservar derechos porque es un asunto de derechos y además he constatado la situación. Y finalmente, lo que les decía, urgencia. Solo se justifica si se trata de circunstancias de riesgo inminente para los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En conclusión, las medidas de protección comúnmente son las tasadas por la ley. Remítanse siempre a las que están tasadas por la ley. Es lo que comúnmente deben hacer las del 125, además de las otras atribuciones que tienen en materia de solicitud, por ejemplo, ante el tribunal, de solicitud ante el Ministerio Público, que son particularmente las letras H e I del artículo 160. Usted vio que una madre se sentó allí o un padre a solicitar una obligación de manutención, sería bueno, sería loable que usted lo remita. Yo creo que lo correcto debe ser eso, a pesar de que hay otras interpretaciones. A pesar de que hay otras interpretaciones por la ley esta de procedimientos especiales en asuntos de familia, si recuerdan esta ley, ¿verdad? Sí. De procedimientos especiales, hay una interpretación de una de las normas que está en esa ley que dice, bueno, no, ustedes sí pueden fijar la obligación. Yo no soy de esa interpretación. A través de un procedimiento conciliatorio, ustedes pueden fijar la obligación. Yo creo que la obligación de manutención no es materia de los consejos protectivos. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. A pesar de aquella disposición conciliatoria que existe en esa ley especial de procedimiento, que además esa ley no priva sobre las órdenes precisas de una ley orgánica que es la LOGNA, ¿verdad? Entonces, fíjense, el carácter no enunciativo y la competencia para dictar otro tipo de medidas que no sean las tasadas es solo excepcional. Y yo quisiera que la excepción no se convirtiera en la regla. Por ejemplo, en materia de niños y niñas cuyos padres o madres han migrado, se ha convertido en la regla dictar medidas excepcionales porque, bueno, el niño quedó solo, no se sabe con quién quedó, con la abuela,
y no hay un protocolo de actuación, porque tampoco existen unas directrices de actuación, si eso constituye una medida excepcional o más bien está dentro de las tasadas por la ley. Y si no lo está, ¿a quién corresponde? Si corresponde al órgano jurisdiccional, si se trata de una institución familiar, o corresponde al órgano administrativo, porque no se trata de una institución familiar, ni patria potestad, ni definición unilateral o otorgamiento unilateral de la patria potestad, ¿verdad? Ni regímenes de convivencia con la abuela materna, y miren que hay bastantes casos en donde se fijan, les dije que iba a hablar solo en plural, en consejos de protección, vía disfrazado, unos regímenes de convivencia con la abuela, porque como lo dejaron solo y se fueron por el Darién, estoy obligado a fijar un régimen de convivencia, y yo lo fijo, que la abuela sea quien tenga la custodia y ¿recuerdan el delito? Usurpación de funciones. Hasta que a alguien se le ocurra decir que están usurpando funciones. Sin embargo, si cumple con estos extremos, debe cumplir también con un mínimo de cosas. Deben ser motivadas. Deben corresponderse a un análisis causal en donde usted defina no solo la situación, sino que la medida de derecho le corresponde a usted, que está dentro de sus atribuciones y que va a resolver el problema, va a restituir el derecho. Usted debe justificar cómo esa medida va a restituir el derecho. Que se trate de una situación de vulneración de derechos y que sea siempre una situación urgente, que no pueda ser resuelta sino dentro de las 24 horas. Que no pueda ser resuelta, quiero decir, con el procedimiento ordinario, en donde se notifica a las partes que tienen 8 días para aprobar, para promover las pruebas administrativas y probarlas, etcétera, etcétera. Y que esos 8 días después, según si se trata de documentos, de acuerdo a la LOPA, se puede prolongar hasta 15 días más, de acuerdo a la ley orgánica, que se aplica supletoriamente dentro de ese procedimiento, pero aquí no estamos en el procedimiento. No deben estar atribuidos a la competencia de otro órgano y atender, como ya les había dicho, las atribuciones H e I del artículo 60 de la norma. Yo no sé si al final los dejo más confundidos o ya entienden el título del cual estábamos hablando. Es decir, por qué nosotros hablamos del carácter taxativo y las medidas o las circunstancias no enunciativas en la medida de protección. Ya entendemos de qué estábamos hablando, creo yo. Muchas gracias.